Seguimos con nuestro tema del domingo pasado, modelando el comportamiento. Basado en 1 Timoteo capítulo 4, los versículos 11 al 16. Estos textos lo hemos visto primero modelando la doctrina y ahora ya es el segundo sermón sobre modelando el comportamiento. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Seguimos con el tema entonces del domingo pasado. No olvidemos que esta es una carta personal a un joven comisionado que además manifestaba cierto grado de timidez natural. Al carácter más bien tímido de Timoteo, él no debía sobreponerse a este carácter con actitudes de dominio, pero tampoco debía dejarse avasallar por quienes peinaban canas y ejercían el liderazgo en Éfeso. El apóstol le aconseja, como vimos el domingo pasado, acalla las críticas por medio de tu conducta. Van a haber críticas, pero mira, no te preocupes de enfrentarlas. No. Mantén una conducta que honre a tu Señor, que honre el Evangelio. Eso es en resumen lo que vimos el domingo pasado. Proseguiremos ahora con lo que el apóstol continúa aquí, el versículo 13, donde dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo primero que salta a la vista aquí es que hay una orden y no una sugerencia. La palabra que han puesto aquí los traductores vuelve a salir en el versículo 15. Ocúpate. Y significa algo así como tener presente en la mente, tenerlo en cuenta para llevarlo a la acción. ¿Qué es lo que debía tener presente Timoteo? ¿Qué debía ocupar su tiempo primordialmente? Las tres cosas que el apóstol pone aquí o las enlista: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí muchos comentaristas hablan de que se refiere a la lectura pública de las Escrituras. El orden del culto en la iglesia tiene antecedentes en el orden del culto en la sinagoga. Allí en la sinagoga el culto giraba en torno a la palabra. Y junto con la lectura de la misma había explicación o predicación, alabanzas y oraciones. Y cuando llegaba a la sinagoga un rabino visitante, no por eso se alteraba el orden del culto,
No se alteraba la lectura que correspondía a ese día, como se desprende de Lucas capítulo 4, versículos 16 y 17. En ese pasaje Jesús llega a la sinagoga en Nazaret. Según era su costumbre, él fue, ya era un rabino reconocido, y se le entrega el rollo del libro para que lea, y el pasaje a leer ahí es el profeta Isaías, capítulo 61 para nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios. Esa era la lectura que correspondía a ese Shabbat, donde el Señor entra a la sinagoga y la lee. Y luego, como vemos en el mismo texto, la correspondiente explicación que procedía. ¿Se fijan? Entonces había una lectura de las Escrituras, ya sea de la ley o de los profetas, según lo avanzado que vaya el tiempo en el año. Pero era una lectura donde se terminaba de leer toda la Torá en el año. De la misma manera obró Pablo luego de su conversión en las distintas sinagogas que visitó en sus viajes misioneros. Y como Jesús, ahí en Lucas 24, 27, mire, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. También Pablo usó el mismo sistema. Él no tenía otra cosa, él no podía llegar a una sinagoga y comenzar a hablar cualquier cosa. Si él iba a hablar, tenía que hablar de acuerdo a la lectura que correspondía a ese día en la sinagoga. Y como Jesús podía hablar de Cristo en cualquier lugar de la Torá. Pablo usó este sistema. Por ejemplo, en Hechos 13:44 dice, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No era un tema libre que tenía Pablo, ¿no? Leía y explicaba, esto significa esto. Revisa luego, por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 5, o 14, versículo 1, o 17, versículos 2 y 3 y los versículos 10 y 11. Y ahí vas a encontrar a Pablo entrando a la sinagoga, leyendo las Escrituras y explicando y aprovechando en esa explicación, igual que Jesús, mostrándole que las Escrituras hablaban de Cristo. Así giraba el culto alrededor de la palabra de Dios en las sinagogas. En el siglo II, Justino Mártir le escribe al gobernador romano para que sepa de primera mano en qué consistía el culto cristiano. No todos sabían. Y a veces tal vez a ustedes le han preguntado, ¿qué es lo que hacen los evangélicos en su culto? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Porque también la gente tiene algunas ideas de acuerdo a cosas que han visto o que han oído. Y alguien dice, no, yo no voy ahí. Y uno le pregunta, ¿por qué? No, es que no me gusta cuando empiezan a saltar y a dar vueltas. Me da miedo, me dijo alguien. Esa es la imagen que tiene. El culto cristiano gira alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra viviente, es Cristo. Bueno, entonces Justino Mártir
él le escribe al gobernador para explicarle, mira, esto es lo que nosotros hacemos. ¿Ah? Se decían muchas cosas de los cristianos, algunas cosas horribles. Dice él, el día del Señor tiene lugar una reunión de todos los que viven en los pueblos o en los alrededores de un lugar. Se leen, según el tiempo disponible, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Seguidamente, el lector se detiene y el dirigente predica y exhorta a los presentes a imitar estas buenas cosas. ¿Ve? Había una lectura, una explicación y una aplicación. A imitar estas buenas cosas. Luego nos ponemos todos en pie y elevamos a Dios nuestras oraciones. Mire qué sencillo. Así fue siempre y así debe ser. Al margen que creo hay más en lo que el apóstol aquí le dice a Timoteo, que no se trata solo de lectura pública, hemos de resaltar esta verdad, toda vez que las Escrituras parecen ser la gran ausente en algunas reuniones cristianas. Hay denominaciones enteras que han abandonado el texto sagrado y se están guiando por fábulas profanas y de viejas. Tal es el caso de los no tan modernas ideologías en ámbitos políticos, sociales y morales, pues son las mismas viejas mentiras de Satanás vestidas con ropaje de moralidad. Y eso ha entrado en algunas congregaciones. Y que el púlpito se use para diseminar esta olla con potaje envenenado y mortal, nos revela que los que otrora fueron iglesias de Cristo, hoy no pasan de ser sinagogas de Satanás. Hermanos, que nuestra consigna sea la expresada por el profeta en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están en oscuridad todavía. Recordemos que quien cambia el mensaje del Evangelio está bajo maldición. Quien quiera que sea, u ostente el cargo o privado que sea, da lo mismo. Pablo no puede ser más claro al respecto en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Voy a leer solamente el versículo 8. Dice, mas si aún nosotros, está hablando de los apóstoles, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Seamos como los hermanos de Berea, lo encuentra en Hechos 17:11, que no solo recibieron la palabra con solicitud y esmero, sino que escudriñaron cada día las Escrituras para comprobar que lo que habían oído, que lo que se les había enseñado, estaba conforme a la palabra de Dios. Y esto nos lleva a denunciar otro mal, esta vez de los oyentes. Muchos se conforman solo con que se lea las Escrituras desde el púlpito, como si la predicación fuera un aditamiento innecesario. Vemos esto, donde cultos de más de 2 horas, las Escrituras tienen escasos 15 minutos. Esa actitud la vemos en el catolicismo romano, donde se leen los evangelios con gran pompa y ensayada reverencia. ¿Ha visto usted eso? ¿No? Véalo. Alguna vez, si puede, vaya a una catedral y vea el culto que se ofrece ahí. O cuando están dando por televisión, véalo, observe, vea el culto que ellos dicen que le hacen a Dios. Es instructivo.
Ellos leen con gran pompa los evangelios y con ensayada reverencia. ¿Qué reverencia hay en eso? Pero luego la homilía se extravía tras los dichos del sacerdote. Y así continúan esas personas, ignorantes del poder de la palabra de Dios para dar vida y transformar al individuo. Pero esto ocurre también en congregaciones evangélicas, donde los congregantes saben que no oirán una predicación de la palabra de Dios, sino que escucharán de sueños y revelaciones fantasiosas. Pero ellos, los congregantes, se empeñan en seguir ahí porque dicen al menos escuchan la palabra de Dios cuando se lee desde el púlpito. Así, han transformado la lectura de la Biblia en un fetiche, mientras languidecen por falta de alimento. No, hermanos, la Biblia debe ser leída, pero también explicada, enseñada y aplicada a nuestras vidas. La lectura de las Escrituras debe llevarnos a la adoración a Dios. El estudio de las Escrituras debe incrementar día tras día la piedad. La comprensión del texto sagrado debe llevarnos a la humillación y a la obediencia toda vez que somos vendidos al pecado e inclinados al mal. De la cita de Justino Mártir y de lo que entendemos de nuestro texto, se deriva que el culto cristiano está centrado en las Escrituras, no en la música y el canto, no en entretenciones ni testimonios. Tú y yo necesitamos reunirnos para oír la palabra de Dios. Por ello, debe haber enseñanza, pero otra vez, enseñanza que deriva de la palabra de Dios. Es menester explicar la Biblia porque hay cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro, hablando acerca de los escritos de Pablo, en su primera epístola, llega a decir que hay algunas cosas que escribió Pablo, cosas difíciles de entender. Y lo dice Pedro. Hay cosas difíciles de entender. Hay cosas que no entenderemos. Pero como dijo alguien, no recuerdo quién, no me importa tanto lo que leo y no entiendo. Me importa sí lo que leo y entiendo. Eso me preocupa. Hay cosas que entendemos. ¿Sí? ¿Las entendemos o no las entendemos? ¿Sí? ¿Las hacemos? Esa es otra cosa. Muy bien, es menester entonces explicar la Biblia, porque hay cosas difíciles de entender. Hay que aplicarse a estudiar y reflexionar para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Si no hay una enseñanza sólida, seremos movidos por cualquier viento de doctrina y además presa fácil del engañador y de sus enviados. Pero la enseñanza no lo es todo. La comprensión del mensaje debe desembocar en la acción cristiana. Saber y hacer. Esa es la cuestión. Si solo sabemos, no seremos mejores que los fariseos del tiempo de Jesús. Y aprovecho de advertir que tener conocimiento, no es igual a ser piadoso. No es lo mismo. El conocimiento verdadero debe llevarnos a vivir vidas piadosas. Si no es así, si no eres más piadoso hoy que ayer, estás envanecido y nada sabes. Coincido con Barclay cuando escribe: el cristianismo es verdad,
pero es verdad en acción. Aunque la oración no aparece aquí en nuestro texto, sí es parte del culto público y aparece encarecidamente recomendada a comienzos del capítulo 2 en esta epístola. Toda actividad nuestra es en la presencia de Dios. Toda. Lo que se le ocurra hacer está en la presencia de Dios. ¿Cuánto más el culto divino? Debemos pedir no solo por la predicación, sino también por la escucha sosegada y atenta. ¿Cuántos pájaros no se comen aquellas semillas que pudieran ser el alimento del alma cuando germinen? Pero jamás germinarán. ¿Por qué? Porque las aves del cielo las arrebatan del sembrado. Pensamientos locos y fugaces, distracciones tontas y cuchicheos necios impidieron que la semilla caiga en el terreno del corazón, evitando así germinar y dar fruto. Hermanos, oremos. Oremos antes del culto, durante la semana, para que Dios desate las ligaduras de impiedad y deshaga los terrones endurecidos por el pecado y por la ausencia de lágrimas. ¿Cuánto hace que no lloras por tus pecados? Oremos para que nuestros corazones estén preparados para recibir la palabra de Dios. Oremos por el predicador para que Dios lo use y no sea un ladrón de gloria. Oremos para que sea fiel al Evangelio y tema solo a Dios y no a los hombres. Oremos para que no se incline a la avaricia ni haga acepción de personas. Oremos para que no hayan interrupciones en el culto, para que todo se haga para la gloria de Dios decentemente y con orden. Oremos para que la semilla sembrada germine, para que obedezcamos, para que seamos transformados a la imagen del que es la palabra viviente. Una última palabra respecto a la recomendación paulina de ocúpate en la lectura. Creo que esto abarca más que la lectura pública de las Escrituras. ¿Por qué Pablo le diría a Timoteo? Lo animaría y le mandaría, de hecho lo está mandando, a hacer algo que de todos modos se hace en el culto público. Esa pregunta me hice yo, ¿por qué Pablo le dice esto? Si en el culto se va a leer. Creo que aquí hay una orden a cultivarse, a educarse, comenzando por la palabra de Dios y teniéndola como centro. La ignorancia no hace al hombre piadoso, sino supersticioso. Juan 4:22, el Señor le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos aquí, donde adoraron nuestros padres. Ustedes adoran lo que no saben. La ignorancia se lleva bien con el ritualismo, pero no con la vida de piedad. Eso encontramos en el romanismo, donde son elevados a los altares ignorantes y analfabetos, como San Martín de Porres. No es así con los que desean servir a Dios. Hay un anhelo por conocerle y por conocer sus obras. De Moisés, dice Esteban en Hechos 7:22,
que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso, o sea, muy capaz en sus palabras y obras. Él conocía como el más erudito de los egipcios, conocía toda la ciencia de ellos. No es que en el Pentateuco tengamos la sabiduría de los egipcios, no. Lo que allí tenemos es la sabiduría de Dios. Pero Moisés no era un ignorante de su época. Miremos a Jesús. Él no era agricultor, pero él sabía de agricultura. Él no era viñatero, pero él sabía de vinos y cómo debían guardarse. Él no era un actor de teatro, y esto es como medio escandalizante para la época. No era un actor de teatro, pero sabía de dramas y de representar papeles, roles. Pero ahí cuando él cuenta algunas cosas, de hecho la palabra hipócrita, viene de ese mundo. Y la usó el Señor. Conocía su mundo como hombre. Sabía de política y de estrategias. Los herodianos lo entendieron bien cuando lo escucharon. Este está hablando de nosotros. Él sabía. De igual manera Pablo. Pablo era un erudito oriental, conocedor no solo de la palabra de Dios, sino que también conocía los clásicos griegos como Epiménides, que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Él lo cita en Hechos 17:28 junto a otro filósofo griego, Arato, que vivió en el siglo III antes de Cristo. De igual manera en Tito 1:12, donde también escribe una cita de Epiménides. Pablo no fue deportista ni soldado, pero sacó muchos ejemplos del mundo militar y del deporte. Los cristianos hemos retrocedido en el mundo de las artes, los deportes y la política, como si nada de esto tuviera que ver con nosotros, tan espirituales que somos. Y todo esto no sea más que una manifestación del reino de las tinieblas. Ahora concuerdo con esta visión ahora, pero ¿debe ser así? ¿De quién es este mundo? ¿Quién lo creó? ¿A quién le debe alabanza? Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta es expresión de un pastor en Israel, en un salmo de David. Pero, ¿era solo pastor? Mira el Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Ese no es solo un pastor, es un filósofo, es un pensador. Mira cómo relaciona el firmamento, las estrellas en el firmamento, y lo relaciona con el hombre. Y en esa relación está Dios presente y obrando. Otra vez en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios.
¿Has visto algunas de las fotografías que sacó este telescopio espacial? ¿Has visto? Ah, hermano, qué maravilla. Qué maravilla. Y David sin eso podía decir que los cielos cuentan la gloria de Dios. Qué ciegos somos. No miramos lo que está ahí en el firmamento y tampoco tenemos ojos para ver las pequeñas florcitas que hay. ¿Te has agachado alguna vez a observarlas? La simetría que hay, los colores, el degradé de colores. Es hermoso. Y es chiquitito, es ínfimo, muchas de ellas, y uno las pisa. Creación de mi Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuánta razón tenía el teólogo y pastor, fundador de universidad y de un periódico. Fue rector de la universidad, fue primer ministro de su país. Abraham Kuyper fue primer ministro de Holanda, teólogo y pastor. Él afirmó: no hay 1 centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todas las cosas, no clame: mío me pertenece. No, hermanos, el simplismo y la ignorancia nada tienen que ver con el Evangelio. Todo le pertenece a Dios y el diablo es un usurpador de dominio y de gloria. Llegará el día, dice Habacuc, en que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Por lo tanto, no desanimes la inclinación al arte que tengan tus hijos y lee buenos libros. Ten tus ojos abiertos para que veas las maravillas que ha hecho el Señor. Educa tus oídos para oír buena música y apreciar el trino de las aves. Pero sobre todo, lee. La lectura favorece el aprendizaje y nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia, despierta la curiosidad y alimenta la imaginación. La lectura mejora las habilidades de comunicación, aunque sea solo por eso. ¿No deseas comunicar el Evangelio? ¿No te encuentras a veces con que dice: me quedé sin palabras? ¿Por qué? ¿Por qué faltan palabras en tu vocabulario? Porque no lees. La lectura favorece la conversación y las relaciones. Te lleva a compartir con personas, a ser más abierto de mente. Además, que retrasa el envejecimiento mental. Algo que se retrase, ¿no? Muchos otros beneficios hay de buenas lecturas, pero sobre todo, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Como dice el apóstol en nuestro texto, ocúpate en la lectura. Y yo les digo, apaga el televisor. Como dice Efesios 5, versículos 15 y 16. No habla ahí del televisor.
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que por eso continúa el apóstol. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Los días son malos. Ocupa bien el tiempo. Entre paréntesis, este texto está en Efesios, en la iglesia donde estaba Timoteo. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti. No descuides. ¿Qué? No seas negligente. ¿Con qué? Con el don que hay en ti. Ay, es que yo no sé cuál es mi don. Eso se oye. Y aquel que no sabe cuál es su don es porque no está trabajando. Porque trabajando se ven las habilidades que uno tiene, que Dios se las dio. Bueno, el don, en este caso es un carisma del Espíritu, dado para provecho o beneficio de la comunidad de creyentes, no para provecho propio. Los dones no son para provecho propio. Es dado por el Espíritu de Dios. No te pertenece, pero eres responsable de su uso y utilidad. No se nos dice aquí cuál es el don específico, pero debe ser un don relacionado con el encargo que tiene Timoteo. ¿Cuál es? Manda y enseña. Facilito. El don tendrá que ver con eso. Timoteo y cualquier creyente tiene dones dados por el Espíritu de Dios para provecho de la grey. Es nuestro deber trabajar y esforzarnos en ello. No nos pertenecen. 1 Corintios 4:7 pregunta, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es interesante responder estas preguntas. ¿Quién te distingue? Dios. Dios. Él da diferentes dones a diferentes hijos, pero es Dios quien nos distingue. No necesitamos trabajar para distinguirnos, ni necesitamos distinciones humanas, por lo que no seremos como Diótrefes, que buscaba la distinción máxima. ¿Recuerda? El domingo hablamos de él, ahí en la tercera epístola de Juan. Él buscaba siempre el primer lugar. Si Dios nos distingue, ¿de qué sirve el reconocimiento humano? De nada. A veces hasta es contraproducente. Porque, ¿verdad que somos dados al orgullo? Nos inflamos con tan poco. ¿Para qué buscarlo? Si es Dios quien nos distingue. Y además nos distingue con algo que Él nos dio libremente y de pura gracia. Miren, es Dios en todo. Tampoco puedo enorgullecerme del don recibido, pues lo recibí de pura gracia y no por cumplir algún requisito. Me fue dado porque sí. O como decía un teólogo viejito, porque le dio la gana a nuestro Dios. ¿Qué diremos de quienes no lo quieren trabajar porque son voluntariosos y caprichosos? Ellos menosprecian la iglesia y así menosprecian a su Señor, que es quien le dio el don. Querido hermano, no descuides el don que hay en ti. Usar el don no te hará más espiritual,
pero sí te conducirá por el camino de la piedad si tu servicio es para la gloria de Dios. El don del cual habla aquí Pablo es especial, pues fue confirmado mediante voces proféticas, es decir, fueron profetas, otros predicadores y enseñadores quienes dieron testimonio que ese y no otro era el don especial que Dios le había dado a Timoteo. Algo parecido vemos en Hechos 13, donde el Espíritu Santo, que declara no solo los hombres, sino la tarea encomendada. En esta misma epístola, capítulo 1, versículo 18, vemos la relación entre el don y la profecía. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Timoteo recibió el don. Era su deber trabajarlo, pero manteniendo la fe y la buena conciencia. Los dones se tienen. Dios los da. Los tenemos, sea que los usemos o no. Que los ignoremos o que hagamos de ellos una equivocada medida de piedad. Los dones permanecen con nosotros aunque los mal usemos, o sean usados para humillar a otros o exaltarnos a nosotros mismos. Así de perversos somos. Romanos 11:20 nos recuerda que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero la fe hay que mantenerla, pues puedes naufragar en cuanto a la fe. Ve cómo termina el capítulo 1 de 1 de Timoteo. De igual manera, la buena conciencia. No la manches con prácticas impías, ni te permitas dejar pecados sin confesar. Según el ejemplo de Jesús, debiera ser nuestro propósito, el propósito de cada cual, pues, querámoslo o no, somos modelos o ejemplos a otros. Muchos son quienes se hacen una idea del Evangelio observándonos. Estamos en la pasarela del mundo, siendo exhibidos como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, dice 1 Corintios 4:9. ¿Cuál es la impresión que tiene el mundo de nosotros? ¿Será como escribe Pedro en 1 de Pedro 4:4? A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Será esa la impresión? Qué rara la vecina. No participa en estas cosas. Qué raro el vecino. Nunca lo he visto en esta y en esta condición. Son raros, sí, son raros. Cuando los ángeles nos observan en nuestras reuniones y en la vida diaria, son llevados a alabar a Dios por el despliegue de su gracia, obrando en criaturas caídas como nosotros. Miren, los ángeles nos observan. Es que ellos no saben nada de la redención. Lo que aprenden de la redención, lo aprenden a través de nosotros. Cuando los hombres se relacionan con nosotros, sienten que han estado con quienes conocen a Jesús. Nuestras vidas hablan más fuerte que nuestras palabras. Queridos hermanos, todo se reduce a qué tan cerca de Jesús caminamos. Pero para andar cerca de Él, debes dejar la pesada carga que es el pecado. Sin Cristo, solo eres un ejemplo del hombre caído que marcha veloz
por el despeñadero a su ruina eterna. Pero hoy tienes la oportunidad de dejar tu carga y tus ataduras en la cruz de Cristo. Deja allí tus pecados. Confiésaselos, confiésalos arrepentido. Has de saber que Dios hizo provisión para ti poniendo todos tus pecados sobre los hombros de su amado Hijo. Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No hay necesidad de llevar ninguna carga de pecado, porque el Padre la ha puesto sobre el Hijo para que nosotros seamos libres. No camines más con tus pecados. Ven a Cristo y descansa. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.